Buenos días, economistas, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 8, del cual vamos a hablar sobre los derechos y origen de los derechos, origen y evolución histórica. Y también hablaremos sobre lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Como dije, somos el grupo número 8, conformado por mis compañeros Córdoba Pérez, Pedro Pablo, quien les habla, Kevin Castro, Luis Andrés Tapia, Isaac Joy San Pedro y Martínez Briceño Brudas. A continuación, la exposición. Hablaremos sobre los derechos, origen y evolución histórica. Hablaremos lo que son antecedentes históricos. Varios autores coinciden en afirmar que los orígenes de los derechos humanos se remontan a lo que es la Grecia antigua y surgieron con el derecho natural de los hombres. El ejemplo clásico tomado en la lectura griega es de Antígona, que decía que cuando Creón la reprochaba haber dado en tierra a su hermano, pese a estar al prohibido, ella replica lo que ha actuado según las leyes no escritas e inmutables de los cielos. Próxima diapositiva. Otro lejano antecedente se encuentra en un texto de escritura cuneiforme titulado Espejo para príncipes y atribuido a Caos, que se trata que vivió alrededor del año 1082 después de Cristo. Se trata del respecto de ciertos derechos de los súbditos como parte de los deberes de los gobernantes para con su pueblo. La ceremonia de coronación incluyó una promesa pública del soberano ante sus súbditos que citaba entre el día en que nací y la noche en que me muera, que se me prive de mi cielo, de mi vida y de mi progenie, si os oprimimos a vosotros. Para acaso la primera manifestación explícita de los derechos humanos y de su reconocimiento público es el antiguo texto legal hindú, conocido como Código de Manu o Código de las 10 libertades humanas esenciales y controles o virtudes necesarias para la vida buena. Próxima diapositiva. Hablaremos también de lo que es el cristianismo, como un antecedente, que podemos decir que el cristianismo fue el que sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad radical de todos los seres humanos, por ser todos hijos de Dios. Hablaremos también sobre lo que es la conquista de Babilonia, que trata que cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Muchas gracias. A continuación, mi compañero San Pedro. Estás muteado. Sí, muy bien. Muy bien, yo les voy a explicar y les voy a exponer sobre la Carta Magna. Respecto a la sociedad civil de Occidente, fue en Inglaterra donde por primera vez se establecieron limitaciones jurídicas al ejército del poder, tendientes a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. La Carta Magna de 1215, por lo cual el rey Juan I de Inglaterra se obligó a respetar las leyes viejas y garantizó por escrito los privilegios de los varones feudales, incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales de todos los habitantes del reino en el derecho de la vida. Reconocimiento de los derechos del ciudadano. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, contiene un breve párrafo en el que, por primera vez, un poder, en este caso constituyente, asume las obligaciones que supone el reconocimiento de los derechos del ciudadano. Consideramos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre y del Ciudadano. El gran punto de partida de la proclamación, defensa y vigencia de los derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Francesa
el 26 de agosto de 1789. En ella se reconocía solemnemente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Y como para finalizar esta exposición, la Convención del Haya. En lo que a mí concierne, en 1907, la Convención del Haya regula las normas que deben observar los beligerantes. Estos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir daño al enemigo, pues se deben preservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas. Derechos estos que están por encima del manejo de la guerra. A continuación, mi compañero Córdoba les estará continuando con la exposición. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual representa un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración en el contrato social. Rawls buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmaba los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Siguiente diapositiva. El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peter Humber y revisada luego por el francés René Cassin. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se obtuvieron. En medio de la Guerra Fría y frente a una oposición creciente al colonialismo, tomó 2 décadas para que las Naciones Unidas se pusieran de acuerdo sobre cómo hacer la declaración legalmente vinculante. A continuación, mi compañero Tapia Andrés. Vamos a hablar sobre el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el estándar común ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a ciudadanos especiales y asistencia y describe a la familia como la unidad grupal, natural y fundamental de la sociedad. Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos. Incluye a los niños en lo que se hace esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos del Niño en 1959 remarcó que la naturaleza es única de la infancia y, por lo tanto, de la aplicación de los derechos, conciertos específicamente de la infancia. Le voy a hablar sobre unos derechos humanos de la Declaración Universal. 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No discrimines. Estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Ninguna tortura. Nadie tiene derecho a dañar a otros o torturarlos. Ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie de nuestros esclavos. Ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una razón o mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación. Libertad de movimiento. Todos
Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos por nuestro propio país y viajar a donde nos plazca. Derecho de la nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Derecho al matrimonio y la familia. Toda persona adulta tiene derecho a casarse y formar una familia, si así lo quiere. Derecho de libertad y pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos y tener una religión o cambiarla si es lo que queremos. El derecho a reunirse en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. El derecho a la democracia. Todos tenemos el derecho a tomar parte del gobierno de nuestro país. A todo adulto se debe permitir elegir sus propios líderes. Seguridad social. Todos tenemos derecho a una vivienda decente, a ciudadanos médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir atención médica y si estamos enfermos y somos mayores. Derecho a jugar. Todos tenemos derecho a descansar del trabajo y relajarnos. Derecho a la educación. La educación es un derecho. La escuela primaria debería ser gratuita. Deberíamos aprender acerca de las Naciones Unidas y sobre cómo llevarnos bien con los demás. Esos han sido todos los derechos que les puedo decir y hasta aquí en nuestra exposición. Gracias.